Saludos mi gente, hoy tenemos un episodio súper especial, tenemos con nosotros a un invitado llamado Edgardo Vigo, quien tiene bachillerato en educación en historia, tiene maestría y ha trabajado en algunos documentales y actualmente se está dedicando a la investigación. Con ustedes Edgardo Vigo. Dímelo Vigo. Saludos, buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, Gabriel. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Esta tarde vamos Vamos a a estar hablar de hablando. Pitágoras de Samos. Vamos a estar hablando de Pitágoras. Y sobre lo que de Pitágoras, sobre lo que Gabriel habló de mí. Yo participé junto al folclorista Jerry Ferrao en la investigación del documental Ayeres de la Bomba. Ese documental dura 2 días de lo largo que es sobre el origen de la bomba puertorriqueña. Muchas entrevistas, realizamos documentación antigua de la historia puertorriqueña y del Caribe. Y para mi grado de maestría de educación en historia, yo investigué la aportación a la educación y a la cultura de Puerto Rico del prócer José Julián Acosta. Pero son temas para otro momento, otro lugar. Y en los pasados años me dedico a investigar pues, cosas espirituales, misticismo, esoterismo, filosofía, pues, por aprender amor al arte y enseñar. Ok. Y aportar en lo que pueda, dentro de lo que sepa. Con el invitado que tenemos hoy, Edgardo Vigo, vamos a tener muchos episodios porque es un hombre que conoce mucho de historia, así que vamos a tener muchos episodios. Este es el primero de muchos episodios que vamos a tener. Yadiel, ¿y tú has escuchado alguna vez de Pitágoras? ¿Tienes alguna idea? A lo mejor no sabes mucho, pero con este hombre hoy vamos a pulirnos bien con Pitágoras. Lo que yo sé fue, mira, tengo unos detalles. Sé que nació antes de Cristo, y como 500 años antes de Cristo. Él pensaba, una de sus filosofías era que él decía que todo en la vida se podía resolver con números. Era como, en pocas palabras, la vida es matemática. Lo que es el mundo material es matemática. Digo, y que no es material también. Déjame ver qué más te puedo decir de Pitágoras. Creo que él se inventó eso de que la gente odia mucho en la escuela, la hipotenusa y la geometría y todas esas cosas. El teorema de Pitágoras. Es un mito. Ese mismo, ese. Eso es lo que yo sé más o menos de Pitágoras, pero para eso estamos aquí, para aprender todo el mundo. No te preocupes que con Vigo vamos a pulirnos. Dímelo, Vigo, ¿qué podemos decir de Pitágoras? ¿Quién fue ese hombre sabio, Pitágoras? Pues mira, estoy sorprendido porque Javier sabe un poco más de lo que la gente promedio sabe de Pitágoras, porque normalmente cuando la gente habla de Pitágoras, lo que piensa es un matemático, un geómetra, el triángulo rectángulo, la suma de los catetos igual a hipotenusa y ya. Sin embargo, lo menos que Pitágoras fue un matemático, sí, fue matemático, un científico, pero él fue más que eso, fue filósofo, fue un chamán, hasta él se le adjudica el responsable de acuñar o crear la palabra filósofo a ese nivel. Pero antes de comenzar de hablar directamente a Pitágoras, yo desearía contextualizar su tiempo, más tiempo que espacio, porque el espacio yo diría que es el mundo antiguo completo de Pitágoras, por la forma en que se movió, que más adelante voy a hablar de eso, pero quiero hablar de su tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para futuros programas o presentaciones que podamos tener, esto que voy a hablar ahora. Ok, cuando hablamos de historia, siempre tenemos en contexto periodos de tiempo o divisiones de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la primera gran división de tiempo en la historia? Antes y después de Cristo. Puedes decir que así. Hay gente que le llama antes año Domine, que es el año Domine Imperio Romano. Hay gente que le llaman era común. No importa cómo le llaman, de esas 3 o 4 maneras, pero esa es la primera gran división de la historia. El antes y después de Cristo, o año Domine, o era común, como quieras llamarlo. Otras subdivisiones de la historia: barroco, renacimiento, edad media, época clásica,
eras de hierro, eras de bronce, etcétera. O sea, la historia tiene 20.000 divisiones, hay gente que acepta algunas, otra las rechaza, otra las mezcla, eso depende del autor investigador o quien esté hablando, pero en eso no vamos a meternos ahora. Lo que yo les voy a proponer a ustedes y a los que escuchan, a los oyentes, es que existe una división que la gente no conoce, que se llama la era axial o el tiempo eje. ¿Por qué digo los dos conceptos? Porque depende del traductor o la persona que hable, le llama de las dos maneras o de las dos. Ok. ¿Qué es la era axial o el tiempo eje? Ok, la era axial o el tiempo eje es un concepto histórico que lo creó el filósofo alemán Karl Jaspers. Karl Jaspers era médico, era psiquiatra y era filósofo. Él vivió la primera mitad del siglo XX, creo que murió en los 50, 60, si mal no recuerdo. Él vivió la persecución nazi porque la esposa era judía. Como era una persona reconocida o de renombre mundial, gracias a Dios la esposa no le hicieron nada, por lo menos directamente, pero sufrió la persecución porque la esposa era judía. Él no diré que compitió filosóficamente con Martin Heidegger, pero era de esa generación de filósofos de Martin Heidegger, Hannah Arendt, Cioran, Mircea de Elías, etcétera, de esa generación de filósofos. Él no es muy conocido, pues, porque otros fueron más famosos que él, como Heidegger. Donde Jaspers introduce el concepto tiempo eje o era axial. Pues en esta publicación, que se llama Origen y Meta de la Historia, edición traducida al español, donde él introduce ese concepto. Ahora vamos directamente, ¿qué es el tiempo eje o era axial? Karl Jaspers te dice que entre más o menos comenzando entre el 900 u 800 a.C. hasta el 300 al 200 a.C., recuerden que en los años antes de Cristo van de mayor a menor, ocurrieron unos fenómenos en la humanidad que afectan nuestro diario vivir. ¿A qué me refiero? En ese tiempo histórico aparece la filosofía, los filósofos, la medicina con Hipócrates, aparece Buda, los profetas bíblicos, la Biblia se empieza a redactar durante ese tiempo, aparece Confucio, Zoroastro, Pitágoras, Platón, Aristóteles, también en el tiempo de Herodoto, que es el padre de la historia, Tucídides también que le siguió. O sea, todo esto pasó a la misma vez durante esos siglos, una cosa increíble y no ha habido sin igual en la historia de la humanidad. Sí, porque pues, los griegos, nada más con decir Sócrates y Platón y todo eso, que ahí es que se empieza a crear esos conceptos de democracia y todo esto, que hoy mismo se utilizan, surgen de ese tiempo. Pero lo fabuloso de la era axial es que no nos limitamos a un solo lugar, como tú me acabas de decir en Grecia. Sí. Es que fue en todo el mundo. India, China, Grecia, Roma, Egipto, Palestina, sí, el norte de África, fue en todos lados. Y para que te sorprendas más, estos años del 600 al 400 antes de Cristo, coexistieron a la misma vez Buda, Confucio, Zoroastro y Pitágoras. Increíble. Cómo estos grandes hombres coexistieron a la misma vez en ese mismo tiempo. Increíble. Eso distingue a la era axial. Y que no tenían comunicación entre ellos. Ok, cuando tú dices que estuvieron a la misma vez, ¿te refieres a que ellos estaban, sabes, que estaban vivos durante los mismos años o te refieres a la era como tal? Ellos coexistieron más o menos en el mismo tiempo de vida. Okay. Pero en diferentes lugares geográficos. Oh, ok, exacto. Y tenían filosofías similares, éticas similares, ideas filosóficas, etcétera. Okay. Increíble. O sea, especialmente ese 600, el 500, tal vez 400,
hay que comer ese eje, ¿no? Porque estos personajes son controvertibles, la edad exacta en que vivieron, ¿no? Por la documentación histórica, pero esa es más o menos la era en que se les atribuye. Pues existieron más o menos a la misma vez. Lao Tse también vivió hace tiempo, incluso Confucio conoció a Lao Tse. O sea, ya anciano ya. O sea, esta gente vivió a la misma vez. Increíble, o sea, increíble. O sea, no hay sin igual en la historia de la humanidad. Y sí, que ahora mismo no se ve mucho, no se ve mucha gente así viva que estén, como quien dice, cambiando el mundo de esa manera como lo hicieron ellos. exacto, no he vuelto. Bueno, ahora con el internet hay que ver qué pasa. Cuando nosotros ya no estemos en este plano existencial, los que escriban de nosotros ahí dirán. pero, pero por ahora no sabemos si estos tiempos lo juzguen igual, ¿no? Porque lo curioso es que la aportación de estos personajes se empezó a valorar siglos después, no fue el momento necesariamente. Exacto. O sea, eso es lo interesante. Yo quería introducir lo que es el tiempo eje y la era axial, que concluye más o menos entre el 200 al 200 antes de Cristo. Hay autores y filósofos, historiadores, que la era axial la extienden hasta Cristo, otros la llevan hasta un poco después del final del Imperio Romano, pero yo lo respeto hasta donde Karl Jasper lo dejó, que fue quien creó el término, que fue hasta el 300 al 200 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y, sí, y en esa era axial es que nace o está Pitágoras, que es... Sí. Y para colmo, en el punto de ebullición, donde estaban Buda todos a la vez, Confucio, Zoroastro, estaban todos a la vez. Para colmo, en el mejor momento. Okay. Y el segundo mejor momento, diría yo, fue el de Platón, Aristóteles, que fue como 300 años después. Así, 200 y pico, 300 años después. Ok. Sí. Entonces, seguimos. Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, que era una isla griega. A Pitágoras se le atribuyen fenómenos divinos, que si él tenía un muslo de oro, que se cree que era un lunar, se decía que era hijo del dios Apolo. Creo que es la primera persona que dicen que era hijo de un dios, o sea, no fue Jesucristo, le decían que era hijo de Apolo. Después yo digo por qué decían esas cosas, ¿no? Leyenda. Y Pitágoras era un joven brillante y muy joven consiguen enviarlo a estudiar a Egipto. En ese momento de la historia griega, en la era axial, había un intercambio cultural, filosófico, económico, bien latente entre Grecia y Egipto, y él se va a Egipto a estudiar. Él se inicia en la religión egipcia, él conoce los secretos egipcios, hasta el día de hoy no se sabe qué él aprendió allí, eso es un misterio. O sea, eso es un misterio que él aprendió allí. Se cree que allí se hizo vegetariano, porque Pitágoras era muy vegetariano, era tan vegetariano que él no usaba nada de piel animal, era tan vegetariano que ni siquiera comía habichuelas. Y yo me puse a buscar información por qué no comía habichuelas. Hay varias historias curiosas, al menos en la religión egipcia, los iniciados egipcios no comían habichuelas porque la habichuela, según ellos creían, era el primer producto o alimento que germinaba de la tierra en la primavera. Por lo tanto, si el invierno es considerado la oscuridad, la muerte dominaba, la primavera es la vida, pues ellos decían que la habichuela era la ofrenda de los muertos a los vivos. Y le tenían miedo. Es una creencia egipcia, bien, no sé decir loca, pero ellos querían eso. Y la cosa era tan extrema que ellos no pasaban por donde hubieran campos de sembradíos de habichuelas, no pasaban. Supuestamente a Pitágoras tampoco lo hacía. Él no pasaba por donde hubieran sembrados de habichuelas. Y dicen que murió por eso mismo. Eso es una leyenda detrás de la muerte de Pitágoras. Interesante. Okay.
Pues Pitágoras, volviendo al tema, me salí porque encontré interesante ese dato, aprende en Egipto, los secretos de ellos no se sabe qué o cómo, él se inicia y cuando él está en ese momento aprendiendo, pasó una desgracia. Si ustedes buscan en la Biblia, ustedes ven que Babilonia ocupó Judea, reino, y destruyó el templo de Jerusalén. Luego más adelante, Persia ocupa Judea y trae a los judíos. Pues luego de eso, Persia también ocupó Egipto. Okay. Y Egipto, en Egipto, los persas se llevaron de esclavos y prisioneros un montón de gente para Babilonia y Persia, porque también Persia ocupó Babilonia después que cayó el imperio babilonio. Y Pitágoras, por ser extranjero, lo vieron como un trofeo exótico, porque así era antes, tú eres extranjero, extranjera, pues te llevo conmigo, como botín de guerra, trofeo. Y a Pitágoras se lo llaman esclavo a Babilonia. Razones que la historia y la documentación no explican. Pitágoras consiguió su libertad en Babilonia, le dieron el acceso al aprendizaje babilonio y enseñó también allá. Parece que era un tipo labioso, era un tipo... Sabía cómo hablar, porque para que te lleven de esclavo y tú salir enseñando a la gente y todo. Algo vieron en Pitágoras Sí, un que hombre dijeron, este inteligente. hombre no es como los demás. Exacto, y no es el único caso en la historia. Han habido muchos casos en la historia de hombres que se llaman esclavos y consiguen su libertad con su conocimiento, ven dones especiales y les dan, los elevan a nivel de dioses después básicamente. Pero es otro tema aparte. Pero Pitágoras fue uno de esos suertudos de la vida y de la historia que consiguió su libertad. En cuanto a lo que Pitágoras aprendió en Babilonia, hay más información. Porque la historia ha arrojado más luz, la arqueología, la antropología ha arrojado más luz sobre lo que Pitágoras aprendió en Babilonia. El famoso teorema de la hipotenusa que mencionó Yadiel, eso existía. Pitágoras no lo creó. No. Ya los babilonios lo tenían. Pitágoras lo que hizo fue llevarlo a Europa y al mundo occidental. Exacto, sí. Yo había buscado información que es de eso, que ya eso... él no fue el creador, ya existían, incluso ya lo habían utilizado a nivel de diseño y todo, de arquitectura, pero el Pitágoras es como quien lo da a conocer, como tú dices, al mundo acá occidental o algo así en Grecia y todo eso. Y lo llevó a Italia, o sea, él fue quien lo trajo acá, pero él no lo creó. A todas estas, él nunca dijo que lo creó. Esos fueron seguidores de él después que lo dijeron, siglos después que él lo inventó. Porque como él lo trajo, pensaban que él lo creó. Pero él nunca se adjudicó nada. Otra cosa que se cree que Pitágoras aprendió en Babilonia es la importancia de los números y los sonidos. Eso de más adelante son aportaciones que él hizo y tienen que ver con la pregunta que tu hermano me adelantó muy prematuramente. Y ¿por qué Pitágoras se cree que aprendió en Babilonia esto de los sonidos y los números? Los babilonios ya tenían ese concepto de los números, con los dioses, los planetas, y Pitágoras salió a Babilonia según este texto. Esto lo saqué, esa hipótesis la saqué de este libro, de Peter Goldman. Fue básicamente mi primera obra que yo tuve de Pitágoras. La hipótesis de Peter Goldman es que Pitágoras aprendió en Babilonia que como los dioses babilonios y la astrología que él aprendió allá tenía números, tenía sonidos, él quería ya buscar matemáticamente los patrones de sonido, explicarlo matemáticamente de esos dioses y esos planetas. Okay. O sea, él salió ya con esa idea en la mente. Lo descubrió más adelante, o al menos parte de él, pero salió con esa idea de ahí. Ok, Pitágoras sale a Babilonia después de 20 años fuera de la casa. Hay confusión sobre si estuvo en Samos de nuevo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no.
La cuestión es que en ese tiempo las ciudades griegas tenían tiranos y dictadores. Él no pudo establecerse en Samos de nuevo y él se va para Magna Grecia. ¿Qué era Magna Grecia? El sur de Italia, que era colonias griegas. Okay. Crotona, ahí es donde él funda la escuela pitagórica. Exacto, o sea, específicamente a Crotona. Y funda una escuela mística, espiritual, filosófica, científica, porque él fue un hombre universal que hizo de todo. Y funda una escuela mística. Pitágoras tiene un montón de historias fantásticas, como te dije, desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque de Pitágoras hay bien poco o nada escrito de su tiempo cuando vivió. Todo empezó a escribirse 150 años a 200 años después de su muerte. Por lo tanto, los datos son confusos, son nebulosos y, peor aún, la mayoría de las biografías pitagóricas son del primer siglo de nuestra era, por lo tanto, son de era cristiana, que se cree que se escribieron como que para retar la autoridad de Cristo, la imagen de Cristo, como que, mira, ustedes tienen a Cristo los cristianos, pero Pitágoras estaba antes, ¿me entiendes? Algo así se cree que... Sí, exacto. Sí, como... no competir, pero sí, como que no es el único que estaba duro, por así decirlo. Para quitarle un poquito de crédito, como quien dice, para que sepan que Jesucristo a lo mejor no era el único que tenía esa filosofía. No era el único, y es cierto. O sea, como que ustedes tienen a Cristo ahora, pero Pitágoras viene de antes. Y muchas de las cosas... disculpa. Sí. No, perdóname tú. Pero aunque tú dices que se escribe casi 100 y pico años después, se empieza a escribir de Pitágoras y pueden ser nebulosas ¿verdad? Lo que haya escrito de Pitágoras, no hay duda de que sí existió Pitágoras. O sí hay dudas de que es un personaje que puede estar en duda o hay seguridad que sí hubo alguien que se llamaba Pitágoras. Buena pregunta, eso mismo iba a ir. Ok, fuentes de su tiempo en vida hay bien poco o nada. Como mencioné, lo oficial empezó más de un siglo después de su muerte y en vida de él sí hay fuentes. No hablan muy bien de él la mayoría, porque él tenía como detractores, gente que está en contra de él, no cree en él, lo ven como un farsante, como un impostor. Por ejemplo, Herodoto, el padre de la historia, escribió de él como una oración o dos y habla despectivamente de él. Por lo tanto, si gente como Herodoto lo menciona, pues ya eso es bastante fiable que sí existió. Sí, no solamente Herodoto, otras fuentes más, pero Herodoto es una fuente importante y contundente que lo menciona de manera despectiva y negativa. Pero, sí. Yo pienso que la gente... Eso se ve en el sol de hoy, tú sabes que hay, como dicen por ahí, que uno vale más de muerto que de vivo. Que a lo mejor en su caso, mientras él estuvo haciendo las cosas, pues todo el mundo, como tú dijiste, pues olvídese que ese otro loquito más. Entonces cuando se murió después, ahí es que todo el mundo como que un par de años después dijeron, contra, este tipo era un duro en lo que hacía. Eso puede pasar, eso no le quita mérito a que existió. Es que pues uno vale más de muerto que de vivo, lamentablemente. Exacto, eso es así. Y si se dan cuenta, él nunca fue profeta en su tierra. ¿Dónde él se movió? Babilonia, Egipto, y su aportación fue en el sur de Italia, en Magna Grecia, en Crotona. O sea, no fue en su tierra. O sea, Y tuvo muchos seguidores, según he leído. Pitágoras tuvo muchos seguidores. La escuela pitagórica tuvo muchos seguidores, pero después de muerto más todavía. Como dice Yadiel, después de muerto fue que tuvo la verdadera relevancia e importancia por lo que él dejó. O sea, porque aparentemente tuvo unos discípulos fieles que propagaron su conocimiento, sus aportaciones. Además de eso, esos discípulos siguieron aportando y se cree que muchas cosas que Pitágoras hizo o dijo fueron sus discípulos y ellos dijeron, no, fue el maestro. Porque eso era bien común en la antigüedad, que un discípulo o discípulos del discípulo y dijeron, no, fue el maestro.
Sí, porque a lo mejor ellos llegaron a esas conclusiones por otras ideas que el maestro le dejó y ellos pues como quiera se la quieren dejar a él como Había una por el... fidelidad. Ok. Exacto. Y la Biblia también es parte de eso. Por ejemplo, de las cartas Paulinas, solamente como 6 o 7 están confirmadas que eran de Pablo. Las demás no fueron él. Especialmente las cartas pastorales no fueron él. Fueron seguidores de los gente de otro lado que dijeron fue Pablo para que tuviera una autoridad, un respeto y se colaran esas doctrinas o esas creencias. Pero eso es otro tema para otro programa. Ese dato no lo sabía. Sí, solamente como 6 o 7 están confirmadas que eran de Pablo verdaderamente. Y ok, eso es Qué otro bueno. tema, pero está bien interesante. En cuanto a la escuela pitagórica, ¿quiénes podían ser parte de la escuela pitagórica? ¿Era cualquiera que estaba interesado o él era selectivo con eso? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, no quería entrar mucho el tema de la escuela porque para mí no tiene que ver tanto con su aportación, al menos directamente, pero no, eran bien selectivos. Incluso yo no creo no, que está así. Eso fue lo que lo llevó al fracaso, a él, a la desgracia, porque eran muy selectivos, ellos hacían como una prueba, un tiempo de escuchar al maestro sin verlo una vez que iniciaba, había como unas pruebas de carácter que hacían, tiene que ser como dócil, tranquilo, no debías tener un temperamento volátil, fuerte, violento, molesto, enojado. Él quería como una tranquilidad ahí. Yo vine aquí o tengo chavo. No, tienes que tener un buen carácter, una buena reputación, una persona notable para tú poder estar ahí. Que lo que lo llevó a la desgracia, al fracaso fue que él negó a una persona aparentemente de poder o de dinero la entrada, que él quería aprender los secretos pitagóricos, y esa persona en venganza fue y le quemó la escuela y murió un montón de gente quemada y él murió como exiliado en algún lado del sur de Italia. Le quemó la escuela. Sí, le quemó la gente y todo, y le quemó la escuela, una cosa bien, bien triste. O sea que Pitagóras tiene razón, el tipo era O sea malo. que eso de entrar a una escuela, asesinar a medio mundo, eso existe desde hace Pitágoras. años, hace siglos. Sí, viene de antes, incluso Buda también indirectamente sufrió eso, porque en el norte de la India Buda dejó algunas 18 escuelas, no Buda, los seguidores del, mejor dicho, Ananda, que fue su seguidor y otros más, dejaron algunas 18 escuelas y el Islam acabó con todas. Quedó una en Sri Lanka, quedó una nada más, y ellos conservaron el Canon Pali, que son las palabras de Buda directamente. Gracias a eso tenemos lo que Buda dijo directamente, lo que creemos que dijo directamente, pero el Islam destrozó las escuelas budistas para siempre, en el norte de la India, de donde era Buda originalmente. Y el Islam borró la historia de Buda para siempre del norte de la India. Wow. Y todavía lo hace porque estos grupos como ISIS, Talibán, ellos han destruido lo que queda de Buda, que han encontrado, lo han destruido. Por alguna razón, el Islam y Buda no... O sea, no es que yo discrimine, no, pero la verdad es que ha habido unas relaciones extrañas entre el budismo y el Islam, según yo he observado. No me atrevo a opinar por qué ni nada todavía, pero eso Sí, es lo que hay. Eso es así, ese conflicto siempre ha venido por eso, por distintas maneras de pensar y ver la vida como tal. Sí, pero Buda ha sido, o sea, el personaje y las doctrinas han sido víctimas de eso, o sea, también. O sea, no estoy de acuerdo con el budismo porque el budismo es ateo y no lo considero parte de la tradición de Alá, como Moisés o Cristo, pues vamos a quemarlo. O sea, Buda no lo quiere. O sea, no es muy aceptado. Pero un personaje muy interesante que le dije a Gabriel que quiero trabajarlo más adelante. No, esos temas de Buda a mí me gustan. A mí me gusta Buda, fíjate. A mí me gustan todos Buda, Jesús, todo el mundo. Sino, y también otro personaje, otro campeón de la Araxiel también, en el tiempo de. Pero volviendo a Pitágoras, Pitágoras
Yo quería añadir que, según yo he podido leer entre líneas, los investigadores actuales buscan concentrarse en la influencia o contacto político de Pitágoras y los pitagóricos con Magna Grecia. ¿Por qué? Porque aparentemente Pitágoras fue un legislador, no fue un político en el sentido de la palabra, pero influyó en la política o gente que él le enseñaba. Y se cree que lo que él dejó enseñado o establecido eventualmente influyó en el establecimiento del Imperio Romano. Eso es interesante. Y como no hay mucha información histórica, eso es un enigma la historia de Pitágoras, cómo él y su gente influyeron en la política de esa región, de esa colonia Magna Grecia, de esa escuela que salían de ahí para ser políticos. Eso es un misterio todavía pitagórico. O sea, cómo influyeron, qué aportaron, qué enemigos tuvieron, que también es un rumor que esa persona que quemó esa escuela tuvo motivaciones políticas, se cree también. No hay cómo probarlo, pero se cree también porque contra. Tú quemar una escuela porque no te han cogido, eso es bien siniestro, pero político es más razonable, pero porque no te cogieron, es como que para mí que hay en lo legendario de Pitágoras también, pero político lo creo más. Así que se está intentando conectar la cuestión pitagórica política con el sur de Italia, con Magna Grecia. Hablando de eso, este libro, Vidas Pitagóricas de David Hernández de la Fuente, es la mejor fuente en castellano sobre Pitágoras. Tú quieres en idioma español, castellano, aprender de Pitágoras, this is it. Esta es la fuente. La primera mitad del libro es un estudio biográfico pitagórico. Hernández se concentra más en el Pitágoras político, como estaba mencionando, porque es lo que están buscando investigar. En el Pitágoras también chamánico, místico, espiritual. Él no entra tanto en el filosófico, matemático, científico, no entra tanto en ese detalle porque ya está más saturado ese tema. Y la otra mitad del libro es la traducción del griego de las biografías de Pitágoras, o la mayoría de ellas, la más importante. O sea que tienen la fuente primaria de Pitágoras o secundaria de quien escribió de él, más el estudio biográfico que él hace, que es brillante. Esto se publicó en España para el 2012-2011 y para sorpresa mía ha sido tan exitoso este libro que ya en menos de 10 años va por la tercera edición, o sea que y aumentada, corregida, que esta es la primera, yo tengo hasta la segunda, la tercera salió hace poco, o sea que Pitágoras se ha puesto de moda, o se está poniendo de moda. Así que el éxito de este libro, que ya en tan poco tiempo vaya por 3 ediciones, es ejemplo de lo que estoy diciendo. Pitágoras en su escuela empieza a enseñar su filosofía. ¿Qué es la filosofía de Pitágoras? Voy a resumir lo más posible. Para comenzar, nada de lo que Pitágoras dijo o lo que dijo, nada es nuevo. Solamente es el contexto y que lo trajo Occidente. Ok. Cuando dicen que no es nuevo, es que ya en egipcio a lo mejor se sabían esa filosofía, o en Babilonia. En Babilonia, exacto, que eso es un rumor también de la vida de Pitágoras, otro misterio, si él llegó a la India. También porque él también tenía cosas de allá. Y eso es un misterio porque antes Babilonia y Persia colindaban con la India tenía más territorio y se cree que pudo haber habido un intercambio cultural ahí estrecho con Pitágoras y otra gente más. Incluso, perdona que me desvíe, que son tantos temas y no fluye. Es curioso que en esta frontera de la India con Babilonia y Persia, tú lees una obra como Las Mil y Una Noches, que es una obra árabe, es una obra de la humanidad, como el Quijote, el de Ana Frank, la Biblia.
para mí una obra cumbre de la humanidad, aunque Las Mil y una Noches, el sabor o el matiz o el color de la obra es árabe, culturalmente es más de la India, por el erotismo, esta cuestión de la mujer, es más contexto cultural de la India, pero con sabor árabe. Y es porque antes esas fronteras eran más expandidas, estaban más unidas, y eso se perdió. Así que, sabe Dios si Pitágoras llegó a estar en la India y no lo sabemos. A Jesús también se cree que Jesús también estuvo en la India. Eso siempre como que lo asocian, como que esos pensadores también. Sí, porque en el norte de la India, eso es un lugar bien interesante, que también hubo una comunidad de judíos influyente, importante en Kashmir, en esa ciudad. No sé cómo decirlo en español, en inglés Kashmir. Que sí hubo una comunidad judía influyente, importante, que ya no existe, creo, ya no existe. Y se cree eso. Pero pues, hay gente que dice que no, otros que sí, habría que ver. Pero Pitágoras no se sabe si llegó a la India o estuvo en la frontera cercana. Eso es otro tema aparte. Okay, pero la filosofía, lo que dijiste es que pues no eran nuevas, pero ¿qué es lo nuevo que trae Pitágoras entonces? Que lo trae acá a Occidente, a Grecia. Exacto, que lo trae a lo que es Grecia e Italia y se esparció por acá. O sea, sí. Pitágoras, y que también Pitágoras le dio un contexto también, que mezcló, él hizo un sincretismo, porque él mezcló con la ciencia, los números, lo espiritual. Pitágoras hacía milagros también, tipo Jesucristo. El milagro de los peces que él hizo, de la red que le dio los pescadores, tienen la red, todo eso Pitágoras lo hizo. Entre la filosofía de Pitágoras. Espérate, wow. Eso hay que decirlo otra vez. Los milagros que hizo Jesús de decir, tira las redes para acá, que ahora es que vas a coger, ahora es que vas a pescar, Pitágoras lo hizo también 500 o 400 años antes que Cristo. Sí. Por lo menos según las fuentes que tenemos, te digo, fueron posteriores a su vida. Alegan que Pitágoras hizo ese milagro. Y para que te sorprendan más aún, ya que estaba comparándolo con Jesús. Pitágoras obviamente no fue crucificado ni resucitó, pero Pitágoras pidió que lo metieran como en una tumba. Él dijo que él descendió al Hades, al mundo de los muertos, y estuvo 3 días encerrado en la tumba como muerto, como una meditación aparentemente. Y él le decía a la mamá, por un joto por la tumba, lo que él veía, la mamá le escribía, lo que él veía de los infiernos, el mundo de los muertos, y como Cristo 3 días, y salió del mundo de los muertos. A lo mejor Cristo es la reencarnación de Pitágoras. Bueno, hoy día a eso le llaman maestros ascendidos. Como Buda, Cristo, un maestro ascendido. O sea, 3 días, incluso la Biblia dice que Cristo descendió al mundo de los muertos y les predicó por 3 días. O sea, Pitágoras también, hay unos paralelos ahí bien extraños. Ahí, ¿Y qué otro milagro? ¿Qué otro milagro o es el único que se menciona? Ahora mismo que recuerde, eso con Cristo así comparado, el de los peces. Y ¿sanaba gente o algo? Sí, él era como un chamán, sanaba gente, aparentemente bregaba con plantas y cosas. Creo que también llegó a usar como planta alucinógena, se cree, para meditar, llegar a un estado de trance y ver cosas. Era como Juan el Bautista, que vivía como en la naturaleza y en cuevas, y le gustaba vivir como un hippie, qué sé yo. Y como un asceta así, como que... Y después que le querían quemar la escuela y la casa, hasta yo me voy para la naturaleza. En ayuna, vegetariano. Era vegetariano. Vegano. De Pitágoras también se debate si era vegetariano, pero aparentemente a él lo llegaron, entre comillas, a forzar a comer carne, porque
a él le reclamaron que como en la religión griega, al igual que en la judía y en la de la India también, habían sacrificios de animales para los dioses, a él le decían, le reclamaron que él estaba como que rechazando a los dioses o profanándolos por no comer carne sagrada a los dioses. Y Pitágoras, según tengo entendido, accedió a comer carne siempre y cuando fuera un sacrificio limpio y válido. O sea, que no era algo puerco, el animal era limpio y fuera según una ocasión especial que se fuera meritorio. Una pregunta, ¿hay alguna evidencia de que él tuvo, de familia, sé que llegó a casar o tuvo hijos o cosas así? Sí, él estuvo casado, no sé, las fuentes varían. Hay fuentes que dicen que tuvo una hija y un hijo, hay fuentes que dicen que tuvo 2 hijas, pero sí, tuvo aparentemente, por lo menos se sabe que tuvo una hija y una esposa, es lo que está oficial. Okay. Ahorita tú mencionaste que él fue el que llevó ciertas filosofías ¿sabes? De las que aprendió en Babilonia y en Egipto y todo eso, él las llevó al occidente. ¿Cuáles son una de esas filosofías que él llevó allá? O sea, de las cosas que aprendió, una de las que él llevó. La reencarnación. La reencarnación, ¿ok? Sí. Nosotros tenemos que aceptar que una de las aportaciones pitagóricas, que son de las que tenemos hasta hoy día, estoy contestando en parte de tu pregunta que hiciste al principio, es que a Pitágoras, esto en parte es original, es una base ya anterior, pero entre comillas original. Pitágoras fue quien implantó la transmutación del alma, que es que tu alma puede salir de tu cuerpo y moverse a otros cuerpos. O sea, y tanto sea animal como humano. Exacto. O sea, animal como humano. Y la ética pitagórica de manera maravillosa, que para mí esto en parte es original, porque te digo, la base es de otra gente, pero el contexto y como lo trajo para mí es maravilloso. Es que, por ejemplo, tú vas a ver en todas las filosofías del mundo y religiones, no matarás, ¿verdad? O no mates, como los 10 mandamientos. Por ejemplo, la Biblia te dice que no mates. Y si acaso Jesucristo te lo pone, o la Biblia en general, porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pitágoras coge estas ideas espirituales y las pone en un contexto ético, moral, teológico. ¿A qué me refiero? Pitágoras te puede decir, no mates mujeres porque a lo mejor tu madre está reencarnada en esa mujer. Por lo tanto, tú estás hiriendo a tu madre. Okay. O sea, y esto para mí es una aportación hoy en día a Pitágoras. Las mujeres las maltratan, las matan. O sea, mira. 3 mujeres en Estados Unidos, todos los días, 3 mujeres en Estados Unidos son asesinadas por su pareja o su ex. 3 mujeres al día. Y para mí, ¿qué más? Y para mí, son de las que se saben. Exacto. Lamentablemente. Por ejemplo, no mates esta mujer porque a lo mejor tu madre está reencarnada ahí. Por lo tanto, tú estás afectando el espíritu de tu madre. Pitágoras, por muchas personas, es considerado el precursor a la defensa de los animales. Es una aportación de él. Porque hay una historia de Pitágoras que, según dice David Hernández de la Fuente en su libro, bueno, no, fue una conferencia que escuché, me retracto. Se dice que el que escribió esa historia de Pitágoras fue en tono de burla, pero esa burla logró el efecto adverso, la gente le gustó y lo cogió a serio esta historia, en el que él ve a un hombre maltratando a un perro, y el perro está chillando y gimiendo y llorando, y Pitágoras detiene al hombre y le dice, no le des más a ese perro, porque los gritos del perro me recuerdan a un amigo mío. O sea, que ese amigo de Pitágoras posiblemente reencarnó en ese animal. Por lo tanto, no lo maltrata porque está maltratando a mi amigo. Sí, esa yo la había leído y he escuchado eso. O sea, para mí, la defensa de los animales y los derechos parten de ahí. Es otra aportación maravillosa de Pitágoras. O sea, espectacular. O sea,
Eso está fenomenal. Eso es verdad, bendito, los perros. O sea, Digo, cualquier animal, ¿verdad? Cuando lo están matando y esos gritos. sí, o sea, que le recuerdan a los gritos de una persona. Ujú. O sea, no lo maltrates, o sea, no mates porque a lo mejor tú estás matando a tu padre, a tu madre o a tu hijo que murió, Tu o sea, abuelo, sí, algún familiar tu tuyo. abuelo, exacto. O sea, eso es parte de la filosofía de la transmutación del alma, en que uno reencarna una serie de veces hasta que uno aprende unas lecciones, cumple unos propósitos de vida y eventualmente no reencarnan más. Pitágoras básicamente creía en las dos cosas, la vida eterna y la reencarnación. Y yo tengo que admitir que esa idea de Pitágoras, esa filosofía o esa idea, me ayudó a definir mi espiritualidad, porque yo creo en eso básicamente. Uno puede reencarnar Sí. una serie de veces Ujú. hasta que uno cumple unos propósitos, aprende unas lecciones y eventualmente te queda o más tiempo o vuelve o hasta que te quedas para siempre en el infinito, como dicen los cabalistas. Tú sabes que en Gaia.com, yo el programa que se llama Beyond Belief, más allá de las creencias, creo que tienen un montón de episodios. Yo vi creo que son como 14, 15 episodios que eran del tema de la vida después de la muerte. Y hablaban de ese concepto de la reencarnación, ¿sabes? Lo mismo que tú dijiste prácticamente, que cuando una persona muere, obviamente ¿sabes? La energía, el alma es eterno y que supuestamente los ciclos de reencarnación, hay personas que dicen que tú, como quien dice, si no te has desarrollado como, ¿sabes? Espiritualmente a cierto nivel, vas a reencarnar y que no tienes ninguna opción, que vas a reencarnar como quieras. Y hay otras personas ¿sabes? Que entrevistaron que decían que no, que en realidad era opcional si tú querías reencarnar o no, que estaba en ti como quien dice desarrollarte, y hay otras personas que dicen que no, o sea, que si no llegaste a cierto nivel vas a reencarnar automáticamente. No, pues, yo Ese he tema es bien estudiado interesante. el espiritismo cree obviamente también en la reencarnación, pero no así en la transmutación de las almas como Pitágoras lo pone, porque hay muchos tipos de reencarnación y pues, el espiritismo cree que una vez ya tu alma está al nivel humano, porque ellos creen que tú pasas por toda la fuente de la naturaleza, desde la mineral, animal a humano. Una vez llegas al humano, pues no vuelves aunque te hayas portado mal, no vuelves a reencarnar en un animal o algo. Pero eso que tú dices, que sí es opcional, el espiritismo dice que hay tres tipos de reencarnación y una de ellas es obligatoria, otra es opcional en el sentido que puedes esperar un tiempo y tú decides dónde vas a Exacto, reencarnar de acuerdo a la exacto. necesidad que tenga tu espíritu o tu alma. Un ejemplo, si a ti te falta aprender tal cosa, pues tú lo vas a desarrollar más en cierto lugar y en cierta familia o qué sé yo. Y hay otra, la reencarnación, que la ponen que es como la de Cristo, que es cuando lo hacen como no Para venir como a por llevar una el misión, mensaje. sí, como por una Uh -huh. misión de ayudar, ¿sabes? No porque su espíritu necesite evolucionar más, sino porque lo hacen por aportación, por ayudar a la humanidad. Por más que la gente crea que los judíos creen en la vida eterna y no la reencarnación, los judíos están bien metidos en lo espiritual, en lo que es la cábala, en meditaciones tipo profético. Estos judíos que están a un nivel espiritual bien profundo creen en la reencarnación. O sea, a diferencia de que la Biblia no lo diga, pero sí creen desde el siglo XVI o XVII, desde Isaac Luria para adelante, eso es un tema aparte muy interesante, sí creen en la reencarnación. Básicamente, para el judío común y corriente o el cristiano común y corriente, sí creen, o sea, que tú te mueres y te vas para el cielo, con Jehová. Interesante Muy eso. interesante. Ok, pues tenemos como aportación de Pitágoras, tenemos la reencarnación. ¿Y qué otra cosa habíamos mencionado? La de esto del alma, que el alma puede... Bueno, sí, esa es Bueno, la misma, bueno, no la reencarnación, la transmutación del alma. la Vamos a llamarla transmutación así. del alma. Sí, vamos a llamarla así, ¿Qué, porque la qué reencarnación. otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos ver como aportación de Pitágoras?
Pitágoras, aunque esto no era original, pero el fomentarlo por Europa, vamos a verlo como aportación, él decía que los amigos comparten las cosas. ¿Y qué hacía Jesucristo con los discípulos? Otro paralelismo con Jesucristo. El compartir las cosas, los bienes, redistribuirlo entre ellos mismos, entre la gente, los pobres, la viuda, los extranjeros. Pitágoras decía que los amigos comparten las cosas. Okay. Y eso era uno de las cosas que se enseñaba, así por así decirlo, en la escuela pitagórica. Sí, sí, se fomentaba, claro que sí. Okay. Ya dije la cuestión ética espiritual de la reencarnación, del no matar. Porque puede ser un amigo tuyo, un familiar tuyo. Familiar, exacto, que él lo contextualizó más o menos en ese nivel. En cuanto a los sonidos o a la música, antes de Pitágoras, la medicina como terapia existía. Por ejemplo, el rey David tocaba el arpa para aliviar de los males al rey Saúl, eso está en la Biblia. O sea que el rey David era un musicoterapeuta. O sea que en la antigüedad eso siempre existió. Pero el enfoque era más bien al espíritu. Por ejemplo, tú tienes un demonio que te está dando dolor de cabeza, te está acechando, estás perseado, pues vamos a tocar el arpa o la lira para que se te vaya el demonio y tú te relajabas y te ibas y cantaba unos versos de Homero, Pitágoras, o David cantaba unos salmos, etcétera, y te curaba espiritualmente esa musicoterapia. La aportación de Pitágoras a la musicoterapia es que él unió aparentemente lo espiritual y lo clínico, la salud. O sea, que no solamente te cura lo espiritual, que el dolor de cabeza puede ser por algo de calor o lo que sea, que te relaje. O sea, lo bajó más a lo humano, a lo clínico. O sea, él lo rebajó más a ese nivel. Y Pitágoras tocaba la lira, que es como un arpa más pequeña. Ese es otro paralelismo con el rey David, porque aunque la Biblia diga que el rey David tocaba el arpa, se cree que tocaba la lira, porque el rey David se movía con eso. Y es más fácil mover una lira con arpa, es más pequeña. Es como que a lo mejor le decían arpa, pero era probablemente una lira, que era más pequeña el instrumento. Y Pitágoras tocaba la lira. Y él unió la salud con lo espiritual, la musicoterapia. Es una aportación de él única. Otra cosa única de Pitágoras en cuanto a la música. Como dije, ya Pitágoras había salido de Babilonia con la idea ya de cómo descubrir o descifrar lo numérico de los sonidos. Porque en Babilonia los planetas y los dioses tenían numeración. Él no tenía cómo probarlo, pero él sabía que eso existía. Pues Pitágoras por accidente descubrió eso. Él estaba pasando por un lugar que trabajaba un herrero martillando metales y cosas, y él escuchaba que el herrero, cuando daba una parte de lo que le estaba dando, sonaba de una manera, pero cuando daba en otro, sonaba de otra. Y dijo, ¿qué? Y se le prendió el bombillo. Entonces él empezó a experimentar. Doy aquí, suena de esta manera. Doy aquí, suena de otra. Por lo tanto, Pitágoras fue quien descubrió la relación numérica entre frecuencias de notas o sonidos. Por lo tanto, nuestro sistema occidental musical, que es en escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol, son diferentes escalas mayores y también menores, que son tono, 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 semitono, fue Pitágoras. Pitágoras quien nos trae esa aportación. Sí, él no le puso el nombre a las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero es quien descubre el concepto así de la relación tonal entre notas y frecuencias fue él. Y buscando entender esta cuestión de los dioses, porque según el libro de Goldman,
según su hipótesis, es que él quería escuchar la música de los dioses y de los planetas, y que eso era como que un intento, un avance para llegar a eso. ¿Y sabes qué? No se equivocó, porque la NASA te dice que los planetas tienen frecuencias y sonidos. Sí. Ahora mismo te venden diapasones de metal, que son las uvetas con el palito que te da el cantazo, y suenan, que tienen la frecuencia de los planetas. Te los venden. Te venden un set de los planetas. O sea, no se equivocó. Para sorpresa de ustedes, que yo espero en Dios que esto en un futuro lo trabajen. Yo estuve viendo hace poco un video de TED Talks de este músico que trabaja con oncólogos y médicos del cáncer, que él probó que con frecuencias de sonido se revientan las células del cáncer. Y en la conferencia él dijo, existe la tecnología para tú enfocar en cierta parte del cuerpo exclusivamente esas frecuencias, sí existe. Y no recuerdo ahora mismo el número de frecuencia que él dijo, pero sí recuerdo la relación de frecuencia. Él dijo que la segunda frecuencia tiene que ser 11 veces mayor que la primera y las dos tienen que ir a la misma vez. Y en el microscopio tú ves que ¡pum!, revienta las células de cáncer exclusivamente. Ya, chido, está bien interesante, ¿sabes? Sí. Tú sabes que algo así mismo de la frecuencia, el libro que estoy leyendo ahora que se llama Become Supernatural, que se convierta en supernatural, él dice que hay en el sur de África supuestamente hay una localización bien antigua que tiene unas piedras y ahí hacían como que estas tribus de allá de antes, que ellos supuestamente hacían unos rituales con sonido, cosas así, y supuestamente la gente va ahí a curarse del cáncer. Dice que uno de los pacientes de él, esto es un físico, él está en Gaia, la muchacha fue para allá con cáncer terminal. Ella estuvo como 5 semanas visitando ese lugar todos los días y meditando ahí con esos sonidos y frecuencias. Y cuando regresó a Estados Unidos supuestamente para el chequeo de cáncer, ya no tenía cáncer. La tipa. Espectacular. Okay, pero para ir recapitulando y terminando, entre las aportaciones de Pitágoras, ¿cuántas hemos mencionado ya? Para enumerarlas y resumirlas. La transmutación del alma y se puede juntar con lo ético de no hacerle daño al prójimo, los derechos de los animales, el compartir las cosas en común, que aunque no es nuevo de él, pero él lo fomentó en esa región del mundo. Y la musicoterapia junto con la tonalidad de los sonidos. Hay 5 y todo eso lo vemos todos los días. 5 principales. Y pues ya supimos también que en cuanto a lo que es el teorema de Pitágoras, no es él quien lo descubre, pero sí también lo trae acá a Grecia, a Occidente, pero no es él quien lo descubre. Exacto, él no descubrió el teorema, ni la reencarnación, nada de eso, pero ni la musicoterapia, pero lo trajo para acá y lo contextualizó en otro nivel. Entonces, hay gente que se atreve a decir, yo no me atrevo a decirlo porque no tengo cómo probarlo, pero lo voy a tirar aquí hablando claro, dale. Exacto, que dice que aunque el Imperio Romano fue un imperio, obviamente, y fue déspota en algunos lugares del mundo, tenía legislación relativamente buena y honorable para algunos de sus ciudadanos, y se cree que Pitágoras fue quien inspiró, según lo que él dejó fundado en Magna Grecia, o enseñado, inspiró eso en la futura creación del Imperio Romano. Así que puede ser considerado una aportación, y nuestro sistema de gobierno jurídico legal es hijo del Imperio Romano, así que es una influencia indirecta. Sí, exacto. Él influyó al Imperio Romano, el Imperio Romano inspiró, como quien dice, a los otros gobiernos en el mundo. Exacto. Otra cosa, antes que se me olvide, algo bien común de la era axial en general, porque Pitágoras está incluido, es que
los personajes de Galaxial, especial, o sea, más bien los espirituales, los que son espirituales, como Buda, Pitágoras, Confucio, Zoroastro, ninguno escribió. Pitágoras se dice que llegó a escribir libros de jurisprudencia, legislación, filosofía, entre otras cosas, pero no hay nada de él. Yo me pongo a pensar, ¿y Jesús escribió algo? Yo creo que Jesús no escribió nada tampoco, ¿verdad? Obviamente escribieron de él, pero él como que él no dejó algo escrito de que él mismo... No, Jesús no escribió nada, pero sí sabía escribir, porque creo que fue en el Evangelio de Juan. Él habla que en el templo se sentó y escribió algo en el piso. O sea, sabía escribir, pero no dejó un legado, un tratado. Sí, eso hubiese sido un palo ahí de tener el libro ahí. Sí. Pero sabía escribir, pero no dejó nada escribir. Sí. Y Pitágoras se dice que escribió bastante, pero no hay nada de él. Se cree que muchas de las fuentes que tenemos sobre él consultaron obras de él. No se tiene cómo probarlo. Incluso Aristóteles, él llegó a escribir de los presocráticos y siempre ha sido un misterio porque él no mencionó abundantemente a Pitágoras entre los filósofos presocráticos, pero es porque hay evidencia de que Aristóteles llegó a escribir un libro entero de Pitágoras. Lo que pasa es que se perdió y no existe, ya no existe. O sea que a lo mejor él dijo, para que yo escriba un libro, voy a escribir y tengo un libro entero de él. Pero ese libro se perdió en el tiempo, se quemó en la Alejandría, no se sabe. Eso te iba a decir ahora, que si fue, a lo mejor las cosas que si llegó a escribir Pitágoras, a lo mejor pudo haberse quemado cuando quemaron la biblioteca esa de Alejandría, que estaban todos esos libros ahí. O en la escuela del también se pudo una biblioteca. Y es que para esos tiempos tampoco no era que podían hacer 100.000 copias del mismo libro como hoy, que por más que quemen, aquí pueden quemar 20 bibliotecas en Estados Unidos y probablemente no hubo ningún libro exclusivo donde la única, ¿sabes? Que solamente lo tenía esa biblioteca. Los tiempos de antes era así, un libro se podía tardar en hacerse un montón de tiempo. Tú mencionaste que los pensadores de la era axial como Buda, Cristo, Pitágoras y otros que mencionaste no escribieron, pero no fue que todos no escribieron, porque los espirituales, sí, porque Platón está entre eso de la era axial y Platón sí escribió, Aristóteles y eso. Sí, Platón escribió, Aristóteles, sí, pues mencioné los espirituales porque que se sepa, los espirituales no escribieron nada, fueron más bien los seguidores después, los discípulos, incluso por más que la gente intente bajar a Cristo, denigrarlo, tirarle, que si de Cristo se empezó a escribir 40 años después de la muerte. Pero mira Pitágoras, 150, 200 años después. Uh-huh. Mira Buda. Y tantos datos que se pierden, muchachos. Claro, Buda, después que murió, como algunos 30, 40 años después, Ananda, el heredero del discípulo predilecto, reunió a los otros monjes y ellos discutieron verbalmente que iba a ser el canon Pali, que es el canon budista, pero era verbal. En otras palabras, hasta el 200 antes de Cristo, básicamente 400 años, 300 y pico años después, es que se pone por escrito las enseñanzas de Buda. Exacto. O sea, verbalmente se determinaron y por memorización y repetición, pero escrito muchos siglos después. ¿Y por qué tú crees que en la escuela nunca se enseña nada de Pitágoras? Se menciona el teorema de Pitágoras y ya, pero ¿por qué tú crees que sea? Pues por eso mismo, un personaje un poco misterioso. Uh-huh. Bueno, es que ¿qué la escuela te enseña de Platón? Nada. ¿Qué te enseña de Sócrates? Nada. Cae en la negligencia o en el abandono del conocimiento, pero
yo sí debo admitir que las universidades sí tienen culpa, porque te enseñan a Platón, te enseñan a Aristóteles, en filosofía, en humanidades, pero a Pitágoras no. Y yo creo que ¿por qué a Pitágoras no se enseña? Porque se ha encajonado en lo matemático nada más. Y en lo científico, y en los pasados décadas se ha rescatado como chamán y en lo espiritual. ¿Qué pasa? Los humanistas, los filósofos, muchos son ateos o no creen, y ellos dijeron, pues, o sea, ¿para qué discutir este personaje? Esta es mi opinión, ¿no? ¿Para qué discutir este líder carismático espiritual? Otro más, otro Buda, otro Cristo, otro Confucio. Ay, no, mejor dejarlo como matemático. O sea, que hay víctimas del abandono, pues, porque por lo espiritual. Vamos hoy vamos a decirle a nuestros oyentes cuál es el próximo episodio que vamos a trabajar contigo, de qué vamos a hablar. Dime tú, lo que tú quieras. Bueno, yo tengo muchas cosas que me gustaría hablar. Yadiel me dijo que quiere hablar de salud, conmigo no hay problema. Hablar de masaje, de aromaterapia, sonoterapia, hasta traigo el cuento y lo pongo a chillar aquí en el micrófono. Está bien, ya, eso va para otro episodio entonces. Así que, mi gente, nos despedimos ya en este episodio. Gracias, Vigo, por compartir con nosotros. Gracias, Yadiel. Así que, brother, habla claro. Nos vemos pronto. Habla claro. Nos vemos. Chao. Si disfrutaste de este episodio, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir con los tuyos. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por tu compañía. Esperamos ayudarte un poco más cada vez que decidas encender este sonido de Brother. Habla claro. Hasta la próxima.